Santo Tomás de Aquino, rogad por nosotros. todos los ángeles custodios, Rogad por nosotros. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María Purísima. Pecado concedido. Pues primeramente de anuncios, les aviso que el Padre Fryer está disponible para confesar a ustedes durante estas conferencias, ahí saliendo de esta sala. Y además que va a haber misa a las 6:15 para los que no alcanzaran la misa de 8 de la mañana, una misa rezada a las 6:15. Ayer vimos la misa cantada con el canto gregoriano, que es la música sacra por excelencia, como repitió el mismo Concilio Vaticano II, que es la música litúrgica por excelencia. Entonces ayer escuchamos una misa de tal forma y hoy una misa rezada que impresiona mucho. Pues, se lo voy a explicar un poco en el sermón, ¿no? Y luego pero ante la Virgen de Zapopan, que viene justo antes de la misa a las 5:30, que cuando salen de la última conferencia aquí. Y además, y luego las vísperas a las 7. Mañana será una misa cantada también, pero solemne, con un cardenal arzobispo emérito de Guadalajara, y además con la música polifónica, para que vean también esta riqueza que les expuso ayer el maestro de canto. Y también pues ayer les recomendé un sitio, Stat Veritas, que tiene un montón de recursos, Stat Veritas con V de verdad. Entonces, nomás les mencioné que a veces hay unos cuantos artículos, pocos, que defienden un poco la postura de la Fraternidad San Pío X, fundada por Monsignor Lefebvre, que obviamente son católicos y que están en el proceso de dialogar con el Papa, a quien reconocen como la suprema autoridad. Es nomás están en establecer un arreglo canónico para su comunidad. Pero hay unos pocos artículos que defienden su postura de cierta desconfianza, entonces que no estoy completamente de acuerdo con ellos, obviamente, porque es importante, creo, distinguir entre la confianza y la obediencia, ¿no? Tenemos que obedecer lo que es justo, aunque no confiamos plenamente en el superior, cualquier superior de la vida, ¿no? De su esposo, padre de familia, superior de trabajo, ¿no? Entonces hay que distinguir siempre en este aspecto. Pero digo, la mayoría de sus artículos son muy buenos, que libros de los santos, como el santo que les expuse ayer, San Leonardo de Porto Mauricio, ahí pueden encontrar este libro ahí. Y van pues trayendo más libros, este libro así de la forma imprimida, y además más libros que mencioné de San Antonio María Claret, este misalito devocionario y cómo rezaba la misa meditando la pasión de Cristo en vez de la letra de la misa, y muchos más artículos. Por ejemplo, hay un catecismo de la Santa Misa, que es muy bueno, de preguntas y respuestas que explican cada aspecto de la misa, ¿no? De una forma breve y concisa. Entonces, hay más libros que vienen hoy, libros sobre la misa, el movimiento litúrgico, una comparación de las misas también para ver qué fueron los cambios. Además, unos han preguntado de misales. Obviamente tenemos este misal para ustedes, hecho por Una Voce México, que es nomás el ordinario de la misa. Entonces lo que le hace falta son los propios de la misa, de las lecturas de cada santo, de cada domingo. Entonces hay misales completos y hay uno que está para salir en poquito tiempo, en menos de un mes, que nos van a enviar de los Estados Unidos, que sale en latín, castellano. Entonces vamos a pedir unos 100 misales para tenerlos disponibles para ustedes. Pero entre tanto, la única chance de conseguir un misal completo es de ir pues al centro, por aquí, viendo las librerías de libros antiguos. Entonces ahí se encuentran muchas veces misales de antes usados. Y además les mencioné que damos clases todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestra casa, su casa pastoral ahí en la colonia Arco Sur por la Minerva. Son clases de espiritualidad, estudiando el libro de Antonio Roy Marín, este famoso dominico, que escribió libros, los mejores libros realmente sobre la espiritualidad sistemática. Entonces eso estudiamos los sábados a las 11,
y luego de doctrina, y propongo pues exponer más esos temas litúrgicos que son de la misa, porque la misa expresa nuestra fe, ¿verdad? La ley de oración establece la ley de creencia. Entonces a la clase de 12 voy a continuar exponiendo este tema de la misa, porque viendo el tema de hoy, el simbolismo de la misa, pues creo que podría darles una clase, una exposición nomás de las velas y el tema de luz por 3 horas. ¿Okay? Entonces, pues vamos a tener poco tiempo para estudiar cada aspecto de la misa. Entonces, pero estas clases que tenemos los sábados, gracias al Señor Israel, ahí grabando esta conferencia de video, pues vamos subiendo al YouTube. Entonces ahí pueden ver, si visitan nuestra página que diseñó el mismo Israel de una forma tan maravillosa, pues en la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, fsspmexico.mx, ahí hay todos los links para los sermones, las clases de video, etc. ¿no? Entonces, y para estudiar ese tema del simbolismo de la misa, voy a seguir un libro del padre Nicolás Gier. Se escribe su apellido G-I-H-R. Solo lo encuentro en inglés, creo que fue escrito originalmente en alemán, pero no encuentro una traducción en español. Entonces, pero por eso voy a seguir exponiendo esos temas en las clases sabatinas. Pues ayer en un resumen, pues el padre Fryer nos expuso un poco al tema de la teología de la Santa Misa, que la misa es en su esencia el mismo sacrificio de Jesús en Calvario y por ende tiene el mismo valor infinito para adorar a Dios, para cumplir con esos 4 fines de petición, agradecimiento, reparación y adoración. Para P-A-R-A, para pedir, agradecer, reparar y adorar. Luego les propuse que para la participación de la misa, según el método de los santos y todos nuestros santos antepasados, es de meditar. Si en una especie de oración, pues la oración tiene niveles, ¿verdad? Modos más perfectos. Y los modos más perfectos son más de meditación o métodos más contemplativos. Entonces, por eso todo el ambiente de la misa, la forma de participar, es con un gran recogimiento que fomenta más el silencio que las palabras. Pero igual hay palabras, hay música sacra, hay todo lo que llena los sentidos con simbolismo divino. Entonces, pero la ciencia, nuestro modelo, digamos, para participar en la Santa Misa, siempre la Virgen Santísima al pie de la cruz, ¿no? Participando de corazón, ofreciéndose como víctima junto con el Señor. Y luego vimos en las demás conferencias, ¿no? Como el arte sacra, la música sacra, la arquitectura, es para ponernos en la presencia de Dios. Entonces, pues hoy vamos a continuar pues con el tema del simbolismo de la Santa Misa. Entonces, el simbolismo de la liturgia es para expresar quién es Dios y nuestra relación con Él. Y les dije ayer, pues, esta frase de Nuestra Señora Santa Catalina: yo soy el que es y tú eres lo que no es. Entonces, eso es dijo la moraleja de toda la vida, de reconocer esta verdad, que Dios es el que es y nosotros somos nomás criaturas, que dependemos de Él de cada momento para vivir, movernos y tener nuestro ser, ¿no? Y siendo el que es, pues la bondad infinita, el ser infinito en sí, es como la luz divina, que no se puede ver en este mundo creado, sino a través del prisma, digamos, de la multitud de colores de la creación. Así los teólogos contemplan, ¿no? La revelación de la justicia de Dios junto con su misericordia. Y nos preguntamos que a veces nos parecen opuestas esas dos virtudes, ¿no? Pero en Dios, siendo absolutamente simple y uno, ¿verdad? Sabemos que la justicia y la misericordia son identificadas con su misma divinidad. Y son en sí, pues, la misma cosa, digamos, la misma cosa divina que es Dios mismo, ¿no? Su esencia divina. Entonces, por eso la liturgia no podemos acabar, digamos, en meditar el simbolismo en la Sagrada Liturgia, porque nos revela Dios mismo.
y a través de tantos aspectos, colores, digamos, ¿no? del simbolismo litúrgico. Y vemos que él mismo escogió desde el Antiguo Testamento las rúbricas, digamos, ¿no? O las prácticas litúrgicas para expresar quién es, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, Dios prescribió exactamente qué eran las leyes para ofrecer el sacrificio en el templo. Y cuando los hijos de Aarón pues inventaron y ofrecieron incienso de una forma rara, desobedeciendo las leyes de Dios, fueron pues matados por Dios ahí mismo en el Santo Santorum. Entonces tenemos que recibir primeramente la liturgia de Dios, porque es primeramente su obra, no es la obra del pueblo que ofrecemos a Dios, sino la obra que Él hace a través de nosotros. Es Cristo quien es el sacerdote principal de cada misa y que está obrando, como dice San Pablo, a través de nosotros tanto al querer como al hacer. Entonces, y cuando hablamos del simbolismo litúrgico, tenemos que establecer primeramente los principios y que no piensen que hay un solo significado de los símbolos litúrgicos. Vamos a ver que hay muchos significados que asignan los santos de forma diferente, pero todos se concuerdan. Entonces, ¿cómo entender la variedad, digamos, de significados litúrgicos? Pues podemos arraigarlo en ese sentido católico de interpretar las Sagradas Escrituras, de entender lo que es la revelación de Dios. Y el Catecismo de la Iglesia nos expone pues el simbolismo, pues la interpretación de las Sagradas Escrituras según 4 sentidos. Hay un sentido literal, un sentido alegórico, con referencia nuevamente a Cristo o a María Santísima. Luego un sentido moral, cómo se aplica a nuestra alma, a nuestra salvación y santificación. Y un sentido escatológico, que se refiere al cumplimiento de todas las cosas en el cielo, en el escatón, en el apocalipsis, en el cielo. Entonces, por ejemplo, ustedes saben el tema del templo. ¿Qué es el templo? Pues ustedes saben primeramente que fue el lugar, la casa de Dios en el Antiguo Testamento, donde Dios habitaba con su pueblo, donde recibía sus sacrificios. Entonces ese es el templo. Pero saben que el mismo Señor dice, destruirán a este templo y en 3 días lo reconstruiré, refiriéndose al templo que es su cuerpo, porque luego en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, Él mismo reemplaza el templo de Jerusalén, siendo como es su cuerpo místico, que es la Iglesia, la Nueva Jerusalén. Entonces Cristo es, por excelencia, el templo. Y nosotros, siendo miembros de Él, también somos templos, dice San Pablo. ¿No sabéis que vosotros sois templos de Dios vivo? Que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y por ende que debemos evitar la fornicación y todo lo que ensucia a este templo. Y luego saben que en el Apocalipsis, San Juan ve que la nueva Jerusalén está bajando del cielo. Entonces que el templo eterno es pues el cuerpo místico de Cristo glorificado en la iglesia triunfante en el cielo. Entonces, esa es la mentalidad católica, que es como leemos las Escrituras, como expresamos nuestra fe, tanto en la liturgia como en nuestra cultura. Todo tiene un simbolismo crístico, digamos, ¿no? Con referencia a Cristo, a la santificación y a la gloria celestial. Entonces, no hay un solo sentido del simbolismo litúrgico, porque Dios es más grande que eso, ¿no? Entonces, y vemos que Dios escribe no solamente con palabras como nosotros, sino Él escribe con personas, con eventos. Debemos entender todo según la providencia divina. Por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento Adán, ¿verdad? Y el nuevo Adán que es Cristo, quien es Cristo. Vemos a, por ejemplo, David, que era un pastor de ovejas, que era pues el más humilde y más pequeño de sus hermanos, que nació en Belén, que quiere decir casa de pan, todo como una prefigura, que llega a ser el rey, el ungido, el Mesías de Israel. Entonces si vemos que David entonces es un símbolo luego de Cristo, una persona real, pero Dios por su providencia omnipotente, divina, puede escribir con personas y eventos
¿verdad? Jonás, que fue 3 días, ¿verdad? En el mar, es el símbolo del sepulcro y resurrección de Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si lo aplicamos a la liturgia, por ejemplo, ustedes saben que es el manípulo, espero, ¿no? El manípulo es este ornamento que el sacerdote tiene así colgado de su brazo izquierdo. Entonces, ¿qué significa el manípulo? Que es el sentido literal, o práctico, o histórico. Significa era algo para quitar el sudor del sacerdote cuando estaba predicando y ofreciendo el sacrificio. Luego, ¿qué significa manípulo? Su nombre en latín significa gavilla, la gavilla para recoger la mies. Entonces es un símbolo de labor, de trabajo. Entonces, aplicándolo a Cristo, que es el sentido cristológico, es decir, que simboliza que Cristo viene como el nuevo Adán, quien recibió el castigo de trabajar con mucho sudor entre espinas. Luego viene Cristo para trabajar, sudando su sangre con su corona de espinas. Entonces el manípulo tiene referencia a la obra de Cristo, la obra redentora, ¿no? Y luego, ¿qué sentido tiene moralmente? Que nosotros también tenemos que trabajar para nuestra salvación con temor y temblor. Va a ser imitando a Cristo en su sacrificio. Y luego el sentido escatológico es para la cosecha de la mies, de las buenas obras, de la salvación de las almas. Entonces hay que pensar de todos esos sentidos. Y si entendemos esos principios, y ustedes siendo católicos muy practicantes y muy santos, ¿verdad? Sí, Padre, muy bien. Entonces ustedes van a poder contemplar y seguir contemplando, y no hay una respuesta, digamos, incorrecta si concuerda con la fe y la santidad. Entonces eso es lo que vamos a estudiar hoy. Rechazando las interpretaciones o la mentalidad modernista, que es de siempre reducir el simbolismo a un solo sentido. Ellos deshacen la unidad, ¿verdad?, y el sentido común y divino de las Escrituras, reduciendo todo a un sentido literal y luego criticándolo con principios falsos, una hermenéutica de duda, como de Descartes, ¿no? Entonces tenemos que rechazar eso. Porque el problema, el error de los modernistas es que no creen realmente en Dios. No creen que hay un Dios absoluto, supremo, que está dirigiendo todo según su divina providencia. Entonces, por ello, entonces no hay un simbolismo místico. No puede tener más que un solo significado, porque son nomás obras humanas o dicen por azar, según una evolución así sin sentido y sin dirección. Bien, entonces, ¿y por qué vamos a meditar la liturgia? ¿Cómo meditamos las Sagradas Escrituras? Porque realmente la liturgia es la fuente original de la revelación divina. Porque hagan de cuenta que no piensen como los protestantes, ¿no? Los primeros cristianos no tenían la Biblia en la mano. Y las primeras cartas del Nuevo Testamento no fueron dirigidas a cada miembro personalmente. No las recibió en un email para que él los leyera a solas ahí en su cuarto. Eran pues sermones que el obispo recibió del apóstol y que luego les predicaba a toda la feligresía reunida. Cuando escucharan la palabra de Dios, que es una fuente de revelación, su interpretación magisterial por los que fueron enviados y escogidos por Cristo para recibir la plenitud, el Espíritu Santo para guiarles infaliblemente en la plenitud de la verdad, que es la sagrada tradición, narrando los demás dogmas de nuestra fe que escucharon de los mismos apóstoles oralmente, y luego recibiendo al mismo Jesús en la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Entonces la liturgia es el locus, digamos, o el lugar por excelencia, ¿no?, de la fe cristiana. Y como dijo alabar al famoso Dom Guéranger, el fundador que refundó, digamos, el monasterio de Solesmes ahí en Francia, él dijo que la liturgia es la fe viva, la fe hecha carne. Entonces, es lo que dijo Pío XI en su famosa encíclica Quas Primas sobre Cristo Rey. Entonces él dijo, las fiestas de la iglesia son aún más importantes
que los dogmas, en el sentido de instruir al pueblo. Porque dice, para instruir al pueblo en las cosas de la fe y atraerle por medio de ellas a los íntimos goces del Espíritu, mucho más eficacia tienen las fiestas anuales de los sagrados misterios que cualesquiera enseñanzas, por autorizadas que sean del eclesiástico magisterio, porque estas solo son conocidas las más veces por unos pocos fieles, más instruidos que los demás. Los sábados en este curso de doctrina son, lo puse de título, las enseñanzas olvidadas. Ustedes saben que el modernismo, la masonería son cosas condenadas por la Iglesia, pero si les pregunto qué es el modernismo, ¿qué me van a decir? Pues el uso de la tele, o tener celular, o algo que ver con el iPad, o no, ¿verdad? Entonces muchos saben que jamás han escuchado un sermón sobre el tema. O la masonería, ¿qué es la masonería? Porque es la secta de la sinagoga de Satanás. La Iglesia tiene muchas encíclicas exponiendo ese tema, pero nadie lo sabe. Entonces, por eso tenemos una clase de las enseñanzas olvidadas. Entonces, y el Papa tiene obviamente la razón, diciendo que pocos reciben esos dogmas de la forma así teológica, digamos, ¿no? Pero estas, dice, digámoslo así, las enseñanzas hablan una sola vez, aquellas cada año y perpetuamente, las fiestas. Estas penetran, las fiestas, en las inteligencias, a los corazones, al hombre entero. Además, como el hombre consta de alma y cuerpo, de tal manera le habrán de conmover necesariamente las solemnidades externas de los días festivos, que por la variedad y hermosura de los actos litúrgicos aprenderá mejor las divinas doctrinas, y convirtiéndolas en su propio jugo y sangre, aprovechará mucho más en la vida espiritual. Ahí está entonces la importancia de las fiestas litúrgicas, ¿no? La lex orandi, la ley de oración, establece la lex credendi, la ley de creencia. Me acuerdo un obispo diocesano que preguntó a uno de nuestros sacerdotes cómo podría promover más devoción, viendo como el obispo vio ayer en ustedes, ¿no? Recibiendo la Santa Comunión de rodillas con tanta devoción, bien vestidos para presentar lo mejor para el Señor. Entonces ese obispo nos preguntó cómo es posible tener más devoción en la diócesis. Y nuestro padre empezó a decir que no es tanto por la doctrina, digamos, ¿no? La predicación, tanto por cómo tratamos al Señor en la Santa Misa. Y el obispo le interrumpió, pues yo sé a dónde vas. Porque yo me acuerdo cuando era niño, y el sacerdote, pues saliendo del presbiterio para dar la Santa Comunión al comulgatorio, se tropezó y se le cayeron unas hostias. Entonces, pues se blanqueó, estaba horrorizado, la gente estaba desmayándose y santiguándose, y entonces hay toda una ceremonia para atender a este, digamos, sacrilegio, materialmente hablando, porque no era a propósito. Pero luego después se recoge la Sagrada Hostia, si se puede, se saca el azulejo, se dice, ¿no?, del piso para purificarlo ahí en el altar. Y vio el sacerdote después con su lupo, ¿verdad?, viendo si hay más partículas. Y por ver la reacción de la gente y del sacerdote, se le quedó la fe más impresionada en su corazón que por cualquier sermón que había escuchado, ¿no? Esa es la importancia, entonces. Y que, como les mencioné ayer, pues este gran masón y enemigo de la fe, Voltaire, dijo que para perder la fe, que reciban la Santa Comunión sin devoción, sin prepararse, sin estar en gracia, sin darle gracias después, y vas a perder la fe. Entonces, la importancia, ¿no?, del simbolismo litúrgico que revela la esencia de la cosa. Entonces, que no digamos que no importa porque lo esencial es lo que está en el Espíritu. No somos ángeles, ¿verdad? Y como ustedes, y si creen así, pues tengo una pregunta: ¿por qué te vistes cada mañana? Porque mujeres, ¿por qué se arreglan? No cambia nada de la esencia, ¿no? Pero saben, pues, y ¿por qué no escoge, pues, a una mujer así que no es muy bonita? Entonces, pues van a pensar que, claro que los aspectos accidentales revelan lo que es la sustancia, ¿verdad?
Es la única manera que tenemos como seres humanos de comunicar, o la manera, digamos, principal, ¿verdad? Bien, entonces, no tenemos tiempo para ir parte por parte explicando la Santa Misa. Entonces, vamos a estudiar más bien lo que propongo hoy, pues ver el simbolismo. Ayer San Alfonso nos dijo en su meditación para la misa que antes de que comience la misa estamos en como la creación del mundo, mientras van pues los acólitos colocando cada cosa, el misal, el atril, encendiendo las velas para que hágase luz, ¿no? Para que haya luz en el santuario. Entonces vamos a meditar un poco el simbolismo general que primeramente llama la atención del presbiterio y las cosas que están ahí, y luego los ornamentos sacerdotales. Entonces, porque si empezamos con la misa jamás vamos a acabar, ¿no? Entonces, pero luego pues con preguntas y las clases que voy a subir a YouTube, ¿no? Bien. Entonces, Santo Tomás, y hagan de cuenta, ¿no? La importancia, otra vez, Santa Teresa, les mencioné ayer, ¿no? Dijo, yo daría mi vida por la ceremonia más pequeña de la Iglesia, viendo las ceremonias como una expresión mística de Dios, ¿no? Y sus enseñanzas. Entonces, Santo Tomás de Aquino nos da los principios, ¿no? Para contemplar el simbolismo litúrgico. Y dice en la tercera parte en la segunda parte de su Suma Teológica, de la segunda parte, en la cuestión 83, artículo 3, para los que trajeron su Suma Teológica. Dice, los ritos inherentes a la celebración eucarística tienen una doble finalidad. La primera es representar lo que sucedió en la pasión del Señor, y la segunda es fomentar el respeto que se debe a este sacramento, en el que Cristo está presente en su realidad y no solo en figura. Entonces, para presentar o representar lo que pasó en la pasión de Cristo, y por eso van a ver miles de meditaciones de los santos, un poco diferentes a veces, pero conectando cada parte de la misa con la pasión de Cristo. Y luego, pues para subrayar la dignidad divina de cada cosa. Por eso, cada artículo, digamos, religioso, tiene normalmente una consagración o una bendición constitutiva para que sea nomás para el uso litúrgico. Entonces, vamos estudiando un poco estos aspectos. Si comenzamos podemos conectar el huerto de Edén, en el paraíso, ¿verdad?, con el templo de Jerusalén, con nuestro templo. Vamos a ver un simbolismo que corre a través de esos tres referencias, ¿no? Tres santuarios, digamos. Porque el mismo profeta Ezequiel, la palabra de Dios, dice que en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, refiriéndose al santuario, al templo. De toda piedra preciosa era tu vestidura, como sacerdote de la antigua alianza. Y dice que allí, pues obviamente en Edén, pues es donde Dios habitaba con su pueblo. Era un lugar que estaba en el oriente, un lugar elevado, del cual pues corrían ríos también de agua que daba vida, y perlas preciosas, piedras preciosas y oro, ónice, etc. Entonces, donde Dios puso los querubines también para guardar la entrada. Después de que Adán, que recibió un oficio, digamos, sacerdotal, no cumplió con su deber. Entonces vamos un poquito estudiando cada aspecto. Entonces vemos que primeramente Edén estaba pues en el oriente. Dice la palabra de Dios, y había plantado el Señor Dios un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que formó. Y luego cuando lo echa fuera, al hombre, puso al oriente del huerto de Edén querubines y una llama de cuchillo que andaba en derredor para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, aplicándolo pues al templo de Jerusalén, que estaba también al oriente, pues vemos en el Nuevo Jerusalén, en la iglesia, pues también nuestra orientación es siempre al oriente, pues de lo cual viene la palabra orientación. Entonces, estar hacia el oriente. Entonces, no es simplemente la dirección geográfica del templo,
pero es a lo menos la orientación litúrgica, ¿no? En el principio era siempre tan importante rezar hacia el oriente, de donde sale el sol. Entonces, el liturgista Monseñor Klaus Gamber, escribió un libro, La Reforma de la Liturgia Romana. Y el cardenal Ratzinger de aquel tiempo, muy fuerte sobre ese tema, ¿no? Y el cardenal Ratzinger de aquel tiempo, Benedicto XVI, Papa Emérito, pues escribió el prefacio y dice: la orientación de la oración común a sacerdotes y fieles, cuya forma simbólica era generalmente en dirección al este, es decir, al sol que se eleva, era concebida como una mirada hacia el Señor, hacia el verdadero sol. Hay en la liturgia una anticipación de su regreso. Sacerdotes y fieles van a su encuentro. Esta orientación de la oración expresa el carácter geocéntrico de la liturgia. Obedece a la monición: volvámonos hacia el Señor. En otro texto explica: hay algo que siempre estuvo claro en toda la cristiandad, hasta bien entrado en el segundo milenio. La orientación de la oración hacia el oriente es una tradición que se remonta a los orígenes y es la expresión fundamental de la síntesis cristiana de cosmos e historia, del arraigo en la unicidad de la historia de la salvación, de salir al encuentro del Señor que viene. En ella se expresa tanto la fidelidad a lo que hemos recibido como la dinámica de lo que hay que recorrer. Entonces, y dice: hasta el judaísmo e islamismo han conservado esta orientación. Y dice, lo explica así: la orientación de todos hacia el oriente no era una celebración contra la pared. No significaba que el sacerdote diera la espalda al pueblo. En ella no se le daba tanta importancia al sacerdote. Al igual que en la sinagoga todos miraban a Jerusalén, aquí todos miran hacia el Señor. Usando la expresión de uno de los padres de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, el padre Jungmann, se trataba más bien de una misma orientación del sacerdote y del pueblo, que sabían que caminaban juntos hacia el Señor. Pueblo y sacerdote no se encierran en un círculo, no se miran unos a otros, sino que como pueblo de Dios en camino se ponen en marcha hacia el oriente, hacia el Cristo que avanza y sale a nuestro encuentro. Esas son las palabras del Papa Benedicto cuando era cardenal. Entonces, tan importantes de meditar, que a veces es lo que pregunta la gente: ¿por qué de espaldas a la gente? Es de cara a Dios, más bien. ¿Ustedes quieren que dé la espalda a Dios, que está atrás en el sagrario? Pues ustedes ven que en la liturgia, al bajarnos, por ejemplo, del altar, damos un paso, ¿verdad?, al lado, para no dar la espalda al sagrario. Entonces, y esta orientación tampoco fue oficialmente cambiada. El mismo Papa Benedicto dijo en el concilio: jamás dice que el sacerdote debe ser de cara a la gente. Entonces era la orientación normativa incluso para la misa nueva, en sus rúbricas de 1970, para la celebración de la misa. Entonces por moda se cambió. Y a veces por cuestiones, investigaciones históricas, unos pensaban que según unos monumentos antiguos, pues se ve que la gente el sacerdote celebraba hacia la gente, pero no es así. Más bien, dice San Agustín que ahora los estudios nos indican que más bien a veces la gente se volteaba en ese momento hacia el oriente y el sacerdote estaba celebrando la misa atrás de ellos. ¿En dónde? Pues en templos que eran más bien como catacumbas, donde no podían escoger la orientación del templo, ¿no? Entonces, pero era tan importante de estar hacia el oriente. Como ustedes saben, hasta el Papa Pío XII ni se permitía la misa vespertina. Todas las misas eran de la mañana, incluso la misa de Sábado Santo, de Gloria, ¿no? El Sábado de Gloria, por ende, ¿no? Se cantaba la misa en la mañana. Entonces no era posible, porque celebramos la misa según ese simbolismo del profeta Malaquías, ¿no? Que con el levantamiento del sol, pues se eleva pues un sacrificio agradable, ¿verdad? Una oblación pura a Dios en todos los lugares, a través del mundo. Bien, entonces eso es un poco de la orientación hacia Cristo, hacia el oriente. Entonces, si vemos que hay saludos hacia la gente, predicaciones hacia la gente, pero luego volvemos
ofrecer el sacrificio a Dios, ¿no? Entonces, otro aspecto, la luz, ¿verdad? Que Dios hizo en el paraíso, hágase luz, fiat lux. En la creación, pues para disipar las tinieblas, para que luzca Dios sobre la creación, para establecer orden. Entonces, y para medir también los días, establecer orden de tiempo. Entonces, de ahí empieza, pues, el orden que Dios estableció con la luz. Entonces, y en el Antiguo Testamento, en el sagrario, en el tabernáculo o el templo, siempre hubo una lámpara encendida, un fuego que cayó del cielo, que los sacerdotes tenían que mantener encendido. Luego vemos en nuestra misa las velas que son de cera pura. Entonces los santos, y como digo, podemos hablar por 3 horas de ese tema de luz y velas, porque tenemos 2 fiestas tan grandes, ¿no? De 2 de febrero, de la misa de Candelaria, ¿no? Donde contemplamos la luz, que es Cristo que entra en el templo y recibimos la bendición de nuestras velas. También el sábado santo, el culmen del año litúrgico, es la entrada del cirio pascual. Entonces dice ahí en el prefacio que la llama pues simboliza la divinidad de Cristo, la cera su humanidad, la mecha su alma, la cera su cuerpo, que es formada por las abejas, la abeja que es virginal, ¿verdad? Que no conoce, que concibe sin semilla del hombre, ¿no? Entonces, y que las abejas forman esta cera de las flores, que son símbolos por ende entonces de la Virgen María. Entonces en la fe cristiana, aplicándolo a Cristo, primeramente a Dios, ¿verdad? Vemos que simboliza la fe, la revelación. Al fin del bautismo recibimos la vela encendida como símbolo de la fe, de la revelación divina. San Juan dice que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Hasta para los físicamente parece algo más espiritual que material, la luz, ¿no? Entonces dice que Dios habita en luz inaccesible, es Padre de luces, y Jesucristo viene como la luz del mundo, en el cirio pascual, se presenta como la estrella de la mañana, que nunca se pone, y aplicándolo en el sentido moral a nosotros mismos, nosotros somos ahora la luz del mundo y la sal de la tierra, hijos de luz y del día, con una fe viva, con una caridad ardiente, ¿verdad? Como la llama simbolizada. Escatológicamente, en el cielo, ¿verdad? Dice el Apocalipsis, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré el lucero de la mañana. Entonces vamos a ser como estrellas de luz en el cielo. Entonces ahí un poquito, ¿no? De ese tema de luz y de velas, que empieza la celebración de la misa, ¿no? Cuando hágase luz, ¿no? Entonces, fuente de agua también. Vemos que Edén fue una fuente de agua. Era un lugar entonces elevado, porque nos narra la palabra de Dios. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Entonces, eso es lo que contemplamos cuando entramos en el templo tomando agua bendita. También en el Antiguo Testamento, pues ahí fuera del santuario estaba pues un lugar para lavar a los sacerdotes y sus víctimas. Entonces, y Ezequiel pues conecta este simbolismo con el templo. Dice, tiene una visión y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa de Dios. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Entonces, si eso les da un recuerdo de cómo comenzamos la misa, con el asperges. Entonces, eso también viene del simbolismo de Moisés, que rociaba primeramente al altar de Dios y luego al pueblo, con la sangre de la víctima, sacrificada por los pecados de Israel, ¿no? Para unirles en la alianza. Entonces vemos que, y en el tiempo pascual, cantamos el Vidiaquam. Entonces, primeramente rociamos al altar, de donde sale el agua de vida, y luego, pues, al pueblo. ¿Y qué cantamos? Vidiaquam. Yo vi un agua que salía del templo,
Del lado derecho, aleluya. Y todos aquellos a quienes alcanzó esta agua se han salvado y exclaman, aleluya, aleluya. Entonces es el agua del bautismo, el agua que representa la gracia, el agua que representa a Cristo, que él mismo dice, ¿no? Si conocieras el don de Dios, ¿verdad? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida, un agua que nunca acaba. Entonces, dice, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que sale hasta la vida eterna. Entonces vemos en el Antiguo Testamento que el agua que salía de la roca, ¿verdad?, para dar agua a los israelitas, ahí muriendo en el desierto por sed, pues esta roca, dice San Pedro, simbolizaba a Cristo. Entonces hay tanto de meditar con el agua que nos purifica, que nos quita la sed. Y que lubrica la voz, así. Entonces, eso es un poquito, ¿no? El Señor se presenta como el agua y vemos luego, pues en el Apocalipsis también, pues me falta la referencia. Bueno, el árbol de la vida también, que estaba ahí en el paraíso, que en el Antiguo Testamento, en el templo, era representado por la candelabra de oro, que tenía, como nos dice la palabra de Dios, un candelero de oro puro, labrado a martillo, cierra el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados. Entonces describe pues un candelero que está así formado de flores también, de oro, de almendras y todo ese simbolismo del árbol de la vida. Ustedes saben que en la liturgia pues tenemos la cruz en el centro, que es el árbol de la vida eterna. También tenemos flores. Un autor dice que las 3 cosas que quedan del antiguo paraíso, que no se destruyeron ni por el pecado original ni por el diluvio, son las estrellas en el cielo, las flores de la tierra y los ojos de los niños, ¿no? Entonces se dice que las flores son como las estrellas de la tierra, ¿verdad? Son tan hermosas al Señor y bellas. Y vemos que se forman ¿de qué? Pues de lodo, ¿no? De tierra y de agua, sin color. ¿Cómo es posible que produzca, ¿verdad?, una cosa tan hermosa? Y el Señor mismo lo usa como, mira la providencia divina. ¿Por qué se preocupan tanto? Si Dios provee para así vestir la creación con flores tan hermosas, sin fuerza suya, sin preocuparse, así va a proveer todo a nosotros que necesitamos, ¿no? Entonces es un símbolo también, pues al Señor mismo, luego, aplicándolo a Cristo, se presenta como la flor del campo, el lirio del valle. Vemos que es un símbolo también moralmente de nuestra labor. Por fin pues salen los frutos de nuestras obras, ¿no? Que nos da pues placer. Así dice Santo Tomás, son los frutos del Espíritu Santo. Después de haber trabajado tanto en desarrollar las virtudes bajo la influencia de los dones del Espíritu Santo, por fin se hacen pues obras deleitables. No nos cuesta ser virtuosos, es un placer, ¿no? Entonces vemos también que de Edén salían por esos ríos también pues oro, piedras preciosas y ónice, que vemos luego en el templo y en los ornamentos sacerdotales. Y obviamente en el Nuevo Testamento también lo vemos pues en lo que debe de ser de oro, del cáliz, del sagrario, los ornamentos también tan hermosas. Vemos que Adán también fue puesto en el huerto para guardar y labrar el huerto, ¿no? Esas palabras en hebreo, shamar, quiere decir, es la misma palabra que Dios pone para los querubines, que luego tienen que guardar el huerto, para que el hombre no entre de nuevo. Y para los sacerdotes, los levitas, también para cuidar y atender al templo y protegerlo de sus enemigos. Entonces vemos que Adán era como el primer sacerdote, que no cumplió con su deber de proteger y atender a su mujer en contra de la serpiente, y que luego pues tampoco respetó, obedeció a Dios.
Entonces vemos ese simbolismo también. Los querubines del huerto de Edén, luego en el templo de Jerusalén y luego nuestros templos también, siempre con representaciones de ángeles. Entonces, y vemos que saliendo, ahora rechazado del templo, del paraíso, Adán quiere vestirse, pero Dios rechaza su intento y él mismo le viste, ¿verdad? Entonces, y eso es el simbolismo que podemos aplicar como base teológica, digamos, del uso de ornamentos. Si tratamos un poco de este tema, ¿no? Los ornamentos son los vestidos que Dios mismo pone al hombre para poder acercarse a Él. Pues hay un simbolismo para ustedes que siempre menciono para las mujeres también, para que sepan que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Y lo que velamos en la Sagrada Misa, del sagrario, del copón, del cáliz, son las cosas más sagradas y consagradas. Entonces, ese es el motivo por el cual la mujer se viste con elegancia. No es el mismo sentido de monja, que es para tentar a nadie absolutamente, ¿no? Como una muerte al mundo, de todo de negro. No es así. Ustedes se ponen elegantes, pero bien cubiertas, ¿verdad? Para expresar que mi templo es un misterio, mi cuerpo es algo consagrado. Y por eso se pone velo, digamos, de la ropa, precisamente para llamar la atención y llamar el respeto de los hombres hacia su cuerpo, ¿no? Para que no lo vean como un objeto de lujuria, porque lo que está siempre desvelado, digamos, revelado, entonces ya luego no se estima. Entonces el velo subraya y fomenta el respeto hacia esos santos misterios. Vemos que los ornamentos son de varios colores. Ustedes saben que Dios es la luz pura. Como dice, solo se puede expresar por el prisma, digamos, de colores creados. Por eso tenemos blanco para la fe pura, para la pureza de las vírgenes, para los confesores que confesaron la fe en toda su integridad. Vemos blanco para la resurrección de Cristo, también para el hombre nuevo, resucitado. Luego vemos el color de rojo, que es el triunfo de los mártires que derramaron su sangre por Cristo. O de Pentecostés, que simboliza pues el fuego, ¿verdad?, que recibieron los apóstoles en ese momento, y nosotros en nuestra confirmación. Verde, ¿qué significa verde? Les había comentado que nombramos los años, los domingos del tiempo ordinario, como lo llaman ahora. En el rito antiguo son los domingos después de Pentecostés. Entonces siempre con referencia al último misterio. Entonces, ¿por qué verde? Porque ya somos la luz del mundo, ya hemos recibido al Espíritu Santo y sus dones, y ahora nos corresponde pues dar frutos de buenas obras. Y por eso son ornamentos verdes para 23, 24 semanas, para dar buenos frutos y vivir el misterio de Cristo presente en el mundo por su iglesia. Usamos también pues ornamentos de color morado también para expresar la tristeza en tiempos de Adviento y Cuaresma. Ornamentos de color negro también para unirnos con los muertos en la misa de Requiem, que dijo el Papa Pío XII no se debe quitar también de nuestra liturgia. Hay que leer esta encíclica Mediator Dei. Se lee como Isaías el profeta diciendo lo que va a suceder. Dice que no se diga que hay que regresar al altar a una forma de mesa, quitar los ornamentos negros. Son dos cosas específicas que menciona. Dice que sería un error por ser un dice anticuarianismo, digamos, ¿no? Es decir, si era así en el primer siglo, así debemos hacerlo. No, Dios dirige a su iglesia. Hay un desarrollo armonioso, ¿no?, a través de los siglos bajo la dirección de los santos. Y luego entonces, y azul, ustedes saben aquí, es un privilegio hispano que fue dado a España de Roma por haber defendido la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Fue la gloria de la Iglesia española. Entonces, y que se conceda toda la hispanidad. Entonces, tenemos este azul celestial, ¿verdad?, de la Virgen María, que es el cielo que contiene el sol de justicia. Y además, entonces, tenemos qué significa cada ornamento. Con eso vamos a terminar. Como comenzamos un poco tarde, pero
Hay una interpretación entonces podemos estudiarlos con esos 4 sentidos, ¿no? El sentido literal, histórico, práctico, y luego con referencia a Cristo y su pasión, y luego a la vida moral. El amito es lo que pone el sacerdote, ahí el número 1. Entonces se pone sobre la cabeza y luego lo baja a sus hombros. En la forma antigua que conservan los monjes, entonces lo mantienen arriba, como un yelmo. Y eso es lo que dice la oración. Dice, al ponerse, pues primero se lava las manos al sacerdote, ¿no? Y ya les expliqué el simbolismo del agua. Pero poniéndose el amito, dice, pon Señor sobre mi cabeza el yelmo de salvación para rechazar los asaltos del enemigo. Amén. Entonces el amito, entonces es yelmo de salvación, como dice San Pablo a los Efesios, contra los ataques del enemigo. Porque si el sacerdote es la cabeza, el Cristo, pues herirá al pastor y se dispersarán las ovejas. Y Satanás ataca especialmente en esos momentos, sabiendo que si puede hacer caer al sacerdote en la misa, pues hace que todos caigan, ¿no? Entonces, es contra los ataques. También cuando se recibe con las órdenes sacerdotales, se dice, es para refrenar la voz. Ustedes saben, como dice Santiago, pues el que refrena sus palabras, el que domina su lengua, pues es un hombre perfecto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, primeramente es para recordarnos de la necesidad para nuestra santificación, el silencio y la moderación de nuestras palabras. Con referencia a la pasión del Señor, dicen, son como para velar los ojos del Señor, cuando fue así abofetado por sus verdugos. Luego se pone el alba, ahí el número 2. El alba entonces significa pues la pureza del alma. Al revestirse, el sacerdote dice, hazme puro, Señor, y limpia mi corazón, para que santificado por la sangre del Cordero, literalmente blanqueado por la sangre del Cordero, pueda gozar de las delicias eternas. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues ustedes saben que el acólito se pone el sobrepeís, que nomás llega a la mitad. Cuando uno hace su voto de castidad como subdiácono, luego recibe por la primera vez el alba, que cubre pues al hombre entero. Entonces con esto simboliza su consagración total, especialmente de su pureza. Pero qué paradoja que dice de albatus, blanqueado, digamos, por la sangre del Cordero. A ver, mujeres, ¿cuántos de ustedes han tratado de blanquear una cosa con sangre? ¿Verdad? No funciona muy bien, pero es la paradoja, porque si vemos que es el lino puro, no es tan blanco, es más como del color de té o un poco más café que, pues como mis camisas blancas que ya son medio amarillas, pero algo así, ¿no? Es un poco, no es tan blanco, se hace más blanco por purificarlo, con la lluvia, con el sol, con tiempo, con blanqueador, con trabajo. Y esa es la pureza a la cual nos referimos, ¿no? Para ser puro, pero de una forma fuerte, establecida en el alma. Entonces, ganada por la sangre del Cordero, por el sacrificio. Como el color de su camisa ahí. Ah, está. Puede ser. Entonces, y candidato, en latín, candidus quiere decir blanco, y el candidato es el que viene ya con su toga, su alba, que fue blanqueada para presentarse, o para la política, o luego como candidato para el bautismo. Entonces tiene ese sentido también. Y luego, escatológicamente, con referencia al cielo, escuchamos que dice al Señor, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Ahí está la referencia, ¿no? Entonces, la pasión, con referencia a la pasión de Cristo, dice, es un vestido o ropa blanca que recibió el Señor por Herodes y su corte, cuando se burlaron de él,
como si fuera alguien importante, y no lo respetaban así. Entonces luego el símbolo se pone, ven ahí, el número 6. Entonces prácticamente es para recoger el alba larga. Hay referencia a eso de como la oración es: cíñeme, Señor, con el símbolo de tu pureza y borra en mis carnes, o literalmente lumbis, como la región lumbar, o lomo, como, ¿verdad? El fuego de la concupiscencia, para que more siempre en mí la virtud de la continencia y la castidad. Entonces eso de ceñirse, en tiempos antiguos era para prepararse para trabajar, ¿no? O para el combate. Entonces si yo hago eso, ¿qué significa? Que vamos, o voy a lavar los platos o vamos a boxear, ¿no? Entonces en el mundo antiguo tenían siempre también pues indumentaria más amplia. Entonces para trabajar hay que como recogerlo. Y eso significa entonces decimos en inglés, gird your loins, como ceñirse esta región lumbar, ¿no? De recoger la ropa para poder trabajar. Entonces se refiere pues a nuestro combate contra las tentaciones, especialmente de defensa de la pureza. Ustedes saben que Santo Tomás de Aquino también, pues una vez cuando su familia, un poco más mundana, no quería que fuera dominico, religioso, pues lo secuestraron y pusieron en una cárcel de una torre. Entonces, y mandaron pues que entrara una mujer de mala vida para tentarle. Entonces, probablemente le dio un discurso largo de la castidad, pero dicen que sacó hasta pues una pieza de madera de fuego, hizo la cruz en la pared, ella pues salió pues gritando y asustada, se puso de rodillas y un ángel pues le puso un símbolo, pues un cinturón de pureza. Y hay una bendición para cualquier, digamos, cinturón que ustedes quieran llevar como para la pureza. En honor de Santo Tomás se bendice. Entonces, y después nunca tuvo ataques en contra de la pureza, que hizo posible escribir pues la teología perfecta, ¿no? Sin desviarse por pasión. En cuanto a la pasión de Cristo, nos recuerda de las cuerdas que le ataron cuando lo arrestaron, o cuando lo pusieron atado también al pilar, la columna, en su flagelación. Luego el manípulo, les mencioné que era para la labor y trabajo, simboliza gavilla, pues ya se lo expliqué. Y en cuanto a la pasión de Cristo, dicen como los grilletes que amarraron sus manos. La stola, que era un vestido de dignidad real, que simboliza en la iglesia pues la autoridad del diácono, sacerdote y obispo, que la lleva de formas distintas. El diácono nomás de un hombro, así como si vieran ayer al padre Fryer que hizo el papel de diácono en la misa solemne. Entonces se pone nomás sobre un hombro porque no tiene la plenitud de autoridad. El sacerdote lo tiene de los dos hombros como su cruz, y así entonces cruzada, ¿verdad? Y el obispo lo tiene así, derechito, porque simboliza la plenitud de su sacerdocio. En la oración, cuando se le pone al sacerdote, dice: devuélveme, Señor, la estola de la inmortalidad que perdí con el pecado de mis primeros padres, y aun cuando me aceptas sin ser digno a celebrar tus sagrados misterios, haz que merezca el gozo eterno. Entonces, es decir, vestido con la gracia, como estaba Adán antes de pecar. Y en las ordenaciones también se recibe como un yugo, dice el obispo: cumple tu ministerio, un yugo para su ministerio sacerdotal. Y en cuanto a la pasión de Cristo, como una cruz sobre sus hombros. Luego la casulla, entonces, para terminar, literalmente, como ustedes pueden intuir, casulla es como una forma diminutiva que quiere decir casita en español, ¿no? También en latín se conoce como planeta, porque la forma original era así como más redondo. Entonces cubre todo el hombre, como conservan todavía los bizantinos. Entonces, ¿qué quiere decir una casita? Pues, ¿qué es la casa de Dios sin el cuerpo místico de Cristo? Que el sacerdote entonces ofrece también en la Santa Misa, como les mencioné ayer, según nos enseña la Iglesia, ¿no? Pío XII dice que cuando se ofrece el cuerpo de Cristo, se ofrece al mismo tiempo su cuerpo místico. Y por eso el acólito, que representa la feligresía, pues levanta la casulla en este momento.
prácticamente, históricamente, tenía el objetivo también de ayudarle, porque siendo así, como Dios mandó, cubierta con perlas o piedras preciosas, oro, y siendo así hasta las muñecas, pues pesaba mucho. Entonces el acólito tenía que ayudarle para que podía, ¿verdad?, levantarlo. Entonces, y en la ordenación también sacerdotal, el sacerdote lo recibe primeramente doblada. Entonces de atrás, parece raro, unos pensaban que era pues una equivocación, pero está doblada cuando recibe el poder de ofrecer el sacrificio. Y luego en la segunda parte del rito, cuando recibe el poder de perdonar a los pecados, se deja caer, porque luego simboliza su autoridad sobre el cuerpo místico para el perdón de los pecados. Entonces, en la pasión de Cristo, simboliza pues la bata morada que le pusieron para burlarse de él. Entonces, hay mucho más que decir, por eso tienen que venir a mis clases y seguir a nuestra página de web de la fsspmexico.mx, pero pues se me acabó el tiempo explicando nomás con breve detalle pues estas cosas tan sagradas de nuestra Santa Misa, pero siguen meditando, ¿no? Según el Espíritu Santo les inspire, ¿qué es el significado? Que dice Santo Tomás es para subrayar la dignidad divina de las cosas consagradas al servicio litúrgico y con referencia a la pasión de Cristo. Muchas gracias.